Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan y vamos a ver en el primer audio del capítulo número 2, del versículo número 1, vamos a ir al versículo número 11, vamos a hacer. Y voy a dar lectura, dice así: Las bodas de Caná. Al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vinos? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora. Y llevando al maestresala, y allí se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y tú ya has bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, en el día de hoy, amado, vemos las campañas, no estamos exentos de ver papelitos pegados por ahí, como venía a recibir tu milagro, venía a recibir tu sanación y eso. Jesucristo no estaba tan interesado en milagros y campaña y todo, tenía un propósito, y un propósito eterno. Y acá vemos más que los milagros era el principio de las señales. Juan nos va a mostrar por lo menos 7 señales. Primero vamos a ver en el día de este domingo, después con los corrientes domingos, si Dios quiere, vamos a ver. Pero acá vamos a ver que Jesús convierte el agua en vino. Más adelante vamos a ver. Quiero que entienda, todo esto tenía un propósito cristocéntrico. Las señales que Jesucristo hacía, la señal que hacía Jesucristo en esa esfera que él hacía, sucedía también, pero en la esfera de la redención. Tenía un propósito, no era hacer la señal por señal, tenía un propósito que apuntaba, y eso es lo que voy a tratar de demostrarlo con ayuda del Señor. Convertir el agua en vino, podríamos mostrar que Él es la fuente de vida eterna. Yo voy a tratar de mostrar el corriente que tenía un fondo, esto vamos a decir, más allá del milagro, y eso es lo que vamos a tratar de ver. En la Biblia, a mí no me da tiempo de explicar, pero los milagros que aparecen, ya lo vemos nosotros en la historia de la iglesia, que estamos en la historia de la Biblia, por lo menos mostrar en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Elías y de Eliseo, en el tiempo de Cristo. ¿Cuál le mostraba? Como el otro domingo vamos a ver por Nicodemos, que era que ese hombre venía de parte de Dios. Eran como unas cartas credenciales que avalaban, pero el mensaje por sí solo, la señal no lo servía, porque en esa época estaba el mago ese que hacían hechos, habían otros, Moisés, otras personas que echaban demonios. Entonces, atrás de la señal tenía que haber un mensaje. Hoy escuchamos muchos mensajes, muchas señales ahí, pero cuando ustedes escuchen que hay un milagro, escuchen el mensaje, porque hay un mensaje. Y Dios venía a traer, que Jesucristo tenía esas señales, es que traía un mensaje. Y eso es lo que vemos ahí. Vemos, podríamos decir, la primera señal o milagro que hace ahí es en una boda de Caná de Galilea, que fueron invitados el Señor fue invitado ahí con sus discípulos. Acuérdense que las bodas eran muy diferentes a las de nuestro. Ahí duraban como 7 días. Todo el día así, boda, y había vino. Por eso que escasó el vino. No es que se tomaron todo en 3 o 4 horas. Eran días. Fiesta y fiesta, y tomaban ellos y celebraban la fiesta. Entonces llegó un momento que se acabó. Hay una parte que, vamos a decir, María, vamos a decir, la madre de Jesús se acerca, y el Señor le dice mujer, que la palabra es gunai en el griego ahí. Él no empleó la palabra, creo que es meter, que es madre. Ahí. ¿Por qué pudo decir eso? Porque ahí Jesucristo está mostrando que Él vino a ser, Él tenía un respeto hacia su madre, como nosotros tenemos respeto al cónyuge, a los padres, algo, pero hay una sujeción superior. Ahí se acababa, mujer, dice acá,
yo tengo la autoridad como hijo de Dios. Dice, él le tenía, por eso no es que le falta respeto a su madre. Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Parece chocante la palabra que le dice Cristo. Cristo no le está faltando respeto de una forma irrespetuosa a su madre, sino que lo que podía decir es que ella no podía ejercer más en esa esfera que él tenía de una obra mesiática que venía a hacer. Él vino a emprender una obra, él sabía por qué venía. Él no estaba ahí por hacer milagritos, por una campaña. Esas cosas que él iba a hacer tenían un propósito, es lo que hacía. Y él dijo, ¿qué tiene con nosotros? Él no ha llegado mi hora. Ahí, bueno, no voy a decir la palabra que dice Peseupo, no voy a dar la palabra en griego, pero la idea ahí en el griego es que es esto, que esa palabra no ha llegado mi hora. Ustedes saben que siempre en la Biblia es referido con la hora de la muerte. Siempre que él dice eso, se asocia con eso. En ejemplo, Juan 7:30. Entonces se procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado la hora. Entonces, cuando dicen, hoy no ha llegado mi hora, tenía una referencia. O sea, él sabía, fíjese, no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a morir, él sabía. Entonces, ¿qué sucede? Él tenía, todas las cosas que debemos ver, este milagro o esta señal que iba a hacer, tenían un propósito. También, o no ha venido mi hora, podía decirlo ahí, no ha llegado la hora. Pero ahí Jesucristo nos está hablando de una señal que él estaba haciendo. Él iba a cumplir una señal, una obra que acuérdense que todo lo que vino a hacerlo por una obra encomendada por el Padre. Él no hacía por hacer cosas para que lo estén viendo, o un milagro, una campaña porque quería ver. No, tenía un propósito. Eso habían sido cosas que habían sido decretadas desde la eternidad en un pacto intratrinitario. Entonces él no caminaba así y hacía cosas por hacer. Ya todo estaba preordenado. Entonces Jesús iba a hacer eso. Iba a hacer esa señal. Por supuesto, no lo tomó por tomar. Las tinajas, ustedes, bueno, para que puedan entender una información, es una tinaja aparte del sermón. Pero eran tinajas, vamos a decir, para la purificación que usaban ellos. Eso, para que puedan entender, serían unos 32 litros más o menos. En esas tinajas entraban entre unas 65 y 90 litros. Y entre las 6 tinajas, porque eso sería más o menos 65 y 90 litros cada tinaja, pero son 6. Para que ustedes puedan entender el milagro que hizo Jesucristo, fue alrededor de más o menos de entre 390 o 540 litros de vino. Él no quiso esta botellita así de que tengo de agua de medio. Él hizo cosas así para purificar. Entonces, fíjese, no sé si ustedes han algo de eso del vino o del mosto, eso lleva tiempo. No es que hace así nada más, que usted hace como un juguito acá que hacemos para la comida, agua, lo mezcla y ya está. No sucede así, es una preparación, una fermentación, es un tiempo. Y fíjese, no solo eso, el añejo, cuando lo prueba el artesano, dice, ¿cómo es esto? Es el mejor, dice. ¿Cómo pudo hacer eso? Bueno, si ustedes ven en la obra de la creación, Él es Dios mismo, en la obra de la creación, cuando usted hace la tierra, más allá de las diferencias teológicas, pastorales que hay, que dice que tiene millones, nosotros sabemos que el Señor, cuando creó la tierra, ¿qué hizo? La hizo como que se pareciera vieja, añeja. Cuando Adán fue creado, ¿qué parecía? ¿Un hombre de cuánto? Quizá 20, 30 años. Entonces Cristo es Dios, pudo hacer eso con el hacerlo añejo, así como en el principio hizo al hombre, como un hombre ya grande. Entonces es Dios mismo. Entonces Jesús, ¿qué hizo eso? En el principio fueron los principios de señales, no un milagro, acá aparece como señales. Y eso me llamó la atención esta semana, porque un milagro estaba más considerado como una prueba de autoridad, pero la señal era una obra, o sea, de poder en una esfera, podríamos decir, espiritual. La señal, ¿qué era? Mostraba más... estaba asociado esta señal más con la esfera de lo que Cristo venía a hacer, de la redención. Es como, el domingo que viene se van a dar un poco más de cuenta, cuando Nicodemo viene y dice, Señor, sabemos que estas cosas que hace, no las hace cualquiera, sino alguien que está enviado. Entonces una señal era como una carta credencial de que Él era el Mesías esperado. Eran señales que mostraban. Ustedes saben cuando va a llover o cuando se está por poner el sol, porque por ahí ciertas señales, el sol se oscurece. Bueno, habían señales que mostraban que Él era. Entonces, vamos a ver a lo largo de todo esto de Juan que Jesucristo hizo muchas señales. La multiplicación del pan, que Él es el pan de vida, la curación del ciego, el nacimiento, que Él es el que da luz, porque solamente Dios es luz, la resurrección de Lázaro, que Jesucristo es el dador de vida. Entonces, cada señal
estaba asociada con la esfera de la redención cristocéntrica. Cristo no vino a hacer milagros y señales y campañas para que lo sigan y que se llene la iglesia. Todo lo contrario, él se alejaba de todas esas cosas, porque los milagros y las señales tenían un propósito. Y era una misión Cristo redentora que Él venía a hacer. Él vino, era el Mesías esperado que venía a redimir de los pecados. Y eso es lo que venía a hacer. Pero más allá de todas esas cosas, en el día de hoy, en estos casi 6 minutos que me quedan, quisiera hablar un poco del vino. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del vino, en Oseas 14:7, cuando está hablando que vuelven, dice: volverán, se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, y su olor será como vino del Líbano. Y en Amós 11:12-14, también hablando de la restauración futura de Israel. Acuérdense, cuando yo digo restauración futura, en mi mente, ¿qué viene? La restauración futura de redención en Cristo Jesús. Eso viene para mí, en una revelación orgánica que se va mostrando. Entonces, hablaba que en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Qué tabernáculo? Que yo lo asocio con Cristo. Él es el verdadero tabernáculo, que lo iban a derrubar, pero sí lo iban a levantar. Ese es el mensaje también atrás de la Biblia. El tabernáculo caído de David: cerraré sus portillos, levantaré su ruino, edificaré. Acuérdate, él hablaba en un lenguaje del profeta para que pudieran entender ellos. No era literalmente, sino para que ellos pudieran entender en esa época. Y en el versículo 9 y 13, que me voy a adelantar: aquí vienen días, dice el Señor, en el que haré, en el que alcanzará al segador, y el pisador de uvas, al que lleve la simiente, y las montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán en él, y traeré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos la ciudad asolada, y las habitarán, plantarán viña y beberán el vino de ella, y ella... Bueno, la idea es esta: el vino y todo eso estaba asociado, no como acá, que ustedes ven que tomar vino es embriaguez y la gente se emborracha, es un coso de borracho, vamos a decir. Para ello era tomar con moderación, vamos a decir, y en el sentido, porque tomar y emborracharse, la Biblia no enseña a pecar y emborracharse, pero sí era un símbolo de alegría para ellos. Tomar moderadamente un vino quizás fermentado, pero diluido con agua, que muchas veces lo diluían para poder tomar. Entonces, ¿qué significa? No es como muchos dicen: no se embriagaban. Sí, porque una vez Pedro predicando dice: nosotros no estábamos ebrios en la mañana. Entonces el vino sí embriagaba, solo que tomado con moderación quizás. Además, acuérdense que era el pueblo de Dios. Entonces, que la idea que estaba asociada con alegría. El que falte el vino acá, que ustedes están viendo en Juan acá, que dice que faltó el vino en la fiesta, ¿eso por qué era importante? Porque era una afrenta al novio. ¿Por qué? Una afrenta al novio, que si él no tenía el vino, vamos a decir algo, los padres, podríamos decir, en esa época, y me acuerdo 7 días en la fiesta, era algo que el novio tenía que proveer esas cosas. Y entonces, Jesucristo, yo quería mostrar acá, que está asociado para mí más con un mensaje Cristo Redentor y una señal que había. ¿Y por qué? Porque, amados, la Biblia nos muestra que Jesucristo, de verdad, este mensaje espiritual que quiero traer, no estoy alegorizando, estoy mostrando. ¿Qué es esto? Jesucristo, porque es una señal, nos está mostrando en su principio de ministerio que Él es el novio. Y fíjese en Efesios 5:25, dice: marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello, para santificarla por el lavamiento purificado del lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, arruga, y sigue diciendo. La Biblia dice en 2 Corintios 11:2, Pablo dice: porque os celo con Dios, pues es desposado con un esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Nosotros vemos que Jesucristo es el novio. La esposa que vemos en la fiesta, ¿qué es? Somos nosotros. Y ahora, ¿qué sucede? A Jesucristo no es como el novio de acá que le faltó el vino. Jesucristo es, como dice Apocalipsis 19:7, dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, creo que dice así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos en la Biblia, nosotros vemos que Jesucristo es el novio. ¿Sí? El mensaje histórico sucedió eso. Pero yo quería mostrar que hay un mensaje espiritual. Un mensaje sin Cristo no tiene sentido, sin la obra que hizo. Y Cristo, en Mateo 26, y este es el texto que quiero leer, Mateo 26 y 28, que es un texto que ustedes siempre lo tienen que tener en cuenta, dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan
y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, la dio diciendo: bebed todo, de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por mucho es derramada para la remisión de pecado. Jesucristo es el que provee el vino, o sea, la sangre en la boda que tenemos nosotros. Nosotros somos novia. Y él no le pasa como pasa y vemos en eso. Él es el que ha provisto ese vino, si quieren decir, la vid o la copa de la sangre para todo aquello que estamos nosotros. No digamos, llegué tarde. ¿No hay vino para mí? No, se acabó, llegaste tarde. No, siempre hay vino provisto, siempre está la sangre de Jesús para todos aquellos que quieran venir a Él. Siempre el Señor ha provisto, el Señor está ahí, ha provisto para todos aquellos que tengan sed y quieran venir a Él y a beber de su sangre. En Hebreos 8:26 dice: pero ahora tanto mejor ministerio el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesucristo, vamos a ver a medida que vamos avanzando, que Él cumple, vamos a decir, en estos tiempos que me queda y en todos estos meses que vamos a hablar, que Él cumplió, vamos a decir, lo que sería el pacto de obra de la circuncisión que apuntaba. Y esto empieza en este principio de señales. Vamos a ver que Jesucristo hace ciertas señales. Vamos a mostrar, por lo menos voy a tratar de mostrar que Jesucristo sigue demostrando, Juan demostrando que Jesucristo mostrando la deidad. ¿Cuál es? El celo o la reverencia o el respeto por la casa de su Padre. 2, su poder que Él tiene para dar su cuerpo y resucitar. 3, que Jesucristo conoce los corazones. Vamos a ver que decía, y Él no se fiaba de ninguno, si ustedes ven ahí, cuando termina Juan, el capítulo 2, creo que 25. Entonces vemos que Jesucristo, una vez más, Juan nos está mostrando que Jesucristo es Dios mismo, es el Mesías que vino a proveer, o sea, su sangre. Entonces eso es el mensaje que yo quería mostrar. En el otro audio lo que voy a mostrar un poco, porque a mí no me dio tiempo de hablar un poco más sobre el nuevo pacto que fue establecido por Cristo mediante su muerte, ¿no? En el Calvario. Pero en el otro vamos a ver, Jesús purifica el templo.